Aquí estamos de nuevo con otro video. En el video anterior nos habíamos quedado en lo que estamos viendo en pantalla. Habíamos creado una clase, que es la que vemos aquí, que la habíamos denominado alumno, que es la que estoy marcando acá en rojo, esta clase alumno. Y habíamos creado un atributo de clase, que lo estoy marcando aquí. Luego habíamos creado un método que no devuelve valor, también un método de clase. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cómo este método lo vamos a reflejar en nuestro terminal o en nuestro frontend. ¿Correcto? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es, hemos creado esta clase que está aquí, que vemos, que se llama controller, le hemos puesto como capa intermedia, para allí poder mostrar todo el contenido que tiene nuestra clase. Bien, y luego en la parte de abajo está, como ya sabemos, el terminal. Entonces lo que va a suceder aquí es lo siguiente. El controller va a recibir la petición del frontend, lo va a dirigir a la clase que tiene la información que requerimos, la clase va a ubicar el método regresa al controller y el controller lo muestra al frontend. Y acá en el front, que es la consola, ¿no? El terminal, que es donde vamos a visualizar nuestros resultados. Bien, así funciona Java. Aquí estamos haciendo una arquitectura de clases. Básicamente tenemos 1, lo que es el frontend, 2, el controller y 3, la clase que vendría a ser, en este caso le hemos puesto demo, pero que vendría a ser la clase donde está toda la información que vamos a mostrar en el frontend. Muy bien, que vendría a ser como el model, algo así, ¿no? Entonces, perfecto. Vamos a ver. Nosotros, para reflejar el contenido de este método en el frontend, lo único que tendríamos que hacer aquí en la clase principal, controller en este caso, que es donde está el main, en la clase principal de Java, ¿no? Entonces aquí solamente tenemos que invocar a la clase donde está el contenido que queremos mostrar, punto, y buscamos el método que queremos mostrar. ¿Listo? Entonces lo que hemos hecho aquí sencillamente ha sido lo siguiente. Hemos instanciado, bueno, no hemos instanciado realmente porque no hemos creado un objeto, hemos invocado solamente la clase demo y a su vez hemos llamado al método que se llama mostrar alumnos. Entonces ahora le vamos a dar a ejecutar y esa información se va a mostrar acá abajo, ¿ok? En el terminal que viene a ser el frontend. Muy bien, ejecutémoslo y vamos a ver rápidamente cómo funciona. Entonces, el resultado que vamos a ver aquí es el circuito que generalmente funciona en Java. ¿Ok? De aquí vamos a mostrar el método al controller. El controller envía el resultado hacia el frontend. Muy bien, y acá tenemos el resultado, el alumno Juan García. Listo, entonces así funciona un método en Java. Entonces aquí estamos aplicando una arquitectura MVC. ¿Ya? Tenemos acá, en primera instancia tenemos el model, aquí vamos a escribir el model, que es donde están todas las clases que vamos a crear. Tenemos el controller, ¿ya? Que es donde recibe todas las peticiones que vienen del view, y acá tenemos el view. Perfecto. Muy bien, entonces por eso decimos que es una arquitectura MVC, Model View Controller. Muy bien, y eso es lo que vamos a hacer a lo largo de todo este curso. Vamos a utilizar esta arquitectura Model View Controller. Muy bien, entonces en el model van a haber n cantidad de clases. El controller siempre va a ser uno, que va a recibir la petición y la va a derivar. Y el view también pueden ser múltiples view, que va a ser el frontend. Muy bien, pero nosotros lo que hemos hecho en este momento ha sido mostrar el contenido de una clase o un método de clase que no devuelve valor, que por lo general no es invocado por el controller. Por lo general estos métodos sirven de soporte a los métodos de instancia que vamos a comenzar a aprender, ¿ya? Entonces, hemos aprendido hoy día un método que no devuelve valor, que es un método de clase, que ya no lo vamos a utilizar más para el controller. El método de clase se va a quedar solamente en la clase y van a hacer cálculos específicos. Hemos utilizado un atributo de clase que ya tiene valor, ¿ya? Un atributo de clase es cuando se utiliza, cuando el valor ya es conocido, ¿ya? Y además no va a cambiar en toda la clase, no va a cambiar ese valor. Entonces hemos seteado aquí un valor
de un alumno, Juan García, un nombre cualquiera, y lo hemos puesto como constante. Entonces este valor que está aquí no va a alterarse en toda esta clase. Es por eso que no requerimos de ningún otro elemento en esta clase para poder invocar a este atributo de clase. Muy bien, pero lo más importante de aquí, ya vimos en la clase anterior o en la sesión anterior todos los componentes que conforman una clase. Tenemos los atributos de instancia que lo vamos a conocer ahora, tenemos un constructor que también lo vamos a conocer, tenemos un método de instancia que todavía no lo hemos hecho, lo vamos a conocer. El atributo de clase lo acabamos de ver, el método de clase también lo acabamos de ver. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a borrar acá en el controller porque eso no debería estar aquí. Y vamos a comenzar con la programación orientada a objetos. Entonces lo mejor es, vamos a hacer un ejemplo claro, ¿ya? Este atributo de clase lo vamos a dejar ahí, el método de clase lo vamos a dejar ahí por ahora, luego lo vamos a volver a utilizar. Entonces le voy a traer una imagen aquí, una imagen típica. Muy bien, aquí tenemos una imagen simple. Imagínense que este sería un frontend, ¿correcto? Donde tienen este formulario, esta vista, donde nos pide que ingrese dos números, ¿ya? El número 1 aquí, ¿no? Aquí vamos a ingresar un número, ¿ya? Y acá vamos a ingresar otro número. Y de acuerdo a lo que yo vaya seleccionando, si deseo sumar, restar, multiplicar o dividir, me va a ejecutar una acción y me va a devolver un resultado. Muy bien. ¿Cómo resolvemos esto? Bien, para resolver esto tenemos que aprender más elementos, ¿no? Más elementos. Entonces, lo que va a suceder aquí, tenemos que aprender lo que son condicionales y todavía no se ha hecho un video respecto a ello. Entonces, lo que vamos a dividir primero, este ejemplo, solamente vamos a ingresar los dos números que están acá arriba y que inmediatamente nos dé una suma y nos muestre el resultado. Muy bien. El sumar, restar, multiplicar y dividir lo vamos a dejar para otro video donde vamos a hacer todo lo que son las condicionales. Muy bien, algo simple. Entonces vamos a ingresar, repito, dos números, ¿ya? Que nos pida dos números y que nos dé una suma aquí. Muy bien, ¿cómo lo hacemos? Muy bien, vamos a verlo ahorita. Aplicando lo que son los atributos de instancia, que es lo que vamos a aprender el día de hoy. Muy bien, entonces comencemos. Minimizamos esto y estamos aquí. Entonces, atributo de instancia. La característica de un atributo de instancia, como todo, por ahora estamos aprendiendo poniéndole público a todos los atributos, que ya lo vamos a conocer más adelante. Entonces aquí vamos a colocar el tipo de atributo que vamos a necesitar. Entonces vamos a imaginar que es un entero, valores enteros vamos a trabajar, ¿ya? Un entero y le vamos a decir número 1. Muy bien, ahí está el número 1. Y copiamos este número y lo ponemos aquí, número 2. Entonces ahí tenemos dos números. Y como pueden ver, estos números no tienen valor, a diferencia del atributo de clase que sí ya tiene valor. Estos atributos que acabamos de crear aquí, mírenlo bien, son atributos que no tienen ningún valor, desconocemos el valor. En cambio, el atributo de clase sí ya tiene un valor. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro atributo. Muy bien, entonces, para poder obtener la información de estos dos números, vamos a tener que utilizar un constructor, que es lo que está acá abajo. Muy bien, aquí nosotros también podemos ahorrar código haciéndolo de la siguiente manera. Como son dos atributos que no tienen valor y son del mismo tipo, enteros, entonces lo que nosotros podemos hacer aquí es una coma y poner el otro atributo acá. Entonces podemos crear múltiples atributos en una sola línea siempre que sean iguales. Entonces aquí tenemos dos números que no conocemos. ¿Cómo se crea un constructor? Un constructor se coloca la palabra public, ¿no? Y ahorita vamos a explicar qué cosa es un constructor. La palabra public, ¿ya? Y se pone el nombre de la clase. En este caso la clase se llama demo. Abrimos, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos llaves, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí dentro de los paréntesis lo que vamos a colocar son los atributos que acabamos de registrar. Entonces le ponemos int número 1, que son los atributos que no conocemos. Y acá le ponemos int número 2. Muy bien. Son dos atributos desconocidos. Y acá viene la palabra this, ¿no? This punto, el primer atributo, número 1, que viene a ser igual a ¿qué? Al número 1. Ahorita les voy a explicar por qué vuelvo a repetir ese número 1.
¿ya? Punto y coma, entonces acá ponemos this nuevamente, punto, el otro número que nos requerimos es igual a número 2. Muy bien. ¿Por qué he hecho esto? ¿Ya? Esta es la sintaxis correcta de un constructor. Si ustedes pueden ver aquí, primero vamos a marcarlo con verde. Los atributos de instancia que no tienen valor, acá tenemos número 1 y número 2. Tienen un colorcito particular, es un celeste bien clarito. Y acá también tenemos this, número 1 y número 2, que tienen el mismo color. Luego tenemos aquí, ¿ya?, los dos atributos que requerimos, que desconocemos, que el constructor lo va a traer ahorita, que tienen el mismo color de el igual que está después del this. Entonces lo que estamos haciendo aquí es asignando la información o asignando el valor a los atributos que no tenían valor. ¿Ok? Número 1 está aquí, número 1 no tenía valor. Número 1 es igual al número 1 que va a venir, al número que ya va a tener valor. Por eso se dan cuenta que tienen colores similares. ¿Y cómo obtenemos los números? Un atributo de instancia no tiene valor. Entonces requiere un constructor para poder traer esos valores. ¿Y de dónde va a traer el valor? Regresamos a la imagen de esta imagen. Acá cuando colocamos el número 1 y número 2, automáticamente estos números van a ir a la clase, que acá tenemos ahí la clase demo, y van a alimentar el constructor. Muy bien, ¿cómo se hace eso? Entonces lo que nosotros hacemos acá en el controller, primero, ahora sí le tenemos que llamar correctamente. Instanciamos o referenciamos la clase. Y la clase se llama demo. ¿Ya? Y aquí vamos a crear el objeto. ¿Ya? El obj, vamos a ponerle el obj cálculo. ¿Ya está? O el obj demo, vamos a ponerlo, para no tener ninguna dificultad. Le ponemos la palabra igual, le ponemos el signo igual, la palabra new, y volvemos a registrar el nombre de la clase. Y aquí ven, nos piden los dos números. ¿Ok? Dos números que vamos a enviar. ¿Ok? El objeto demo va a tener dos números. Entonces vamos a pasar dos números más fáciles. El 10 y el número 15. Ahí están los dos números que nos está pidiendo el constructor. Muy bien, con eso de ahí los números van a ir al constructor. Entonces lo que le estoy explicando es, ahora sí, estos dos números que vienen de la consola van a ir hacia el constructor. El constructor lo va a registrar en el atributo que no tenía valor y van a estar acá. Entonces esos números ahora sí van a poder mostrarse en un método y retornar. Muy bien. Entonces ya tenemos los valores aquí. Ahora tenemos que crear el método de instancia. Vamos a crear un método que devuelve valor, ¿ya? Un método de instancia, y vamos a utilizar esos dos números. Entonces aquí le ponemos public, vamos a devolver un número entero también, ¿ya? Public int, le ponemos un nombre, ¿no? Va a ser mostrar cálculo, le vamos a decir qué cálculo va a ser, ahorita lo vamos a ver. Abrimos, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos llave y ya está. Y ven que todavía me aparece con líneas rojas aquí porque falta que retorne lo que necesitamos retornar. ¿Qué vamos a retornar? Vamos a retornar la suma del número 1 más el número 2. Aquí está. Muy bien, punto y coma y ya está listo. Entonces lo que va a pasar aquí es lo siguiente. Estos atributos de instancia que no tenían valor se valieron del constructor. ¿Para qué? Para poder traer los valores que estaban en la consola, aquí, ¿no? Que estaban en el front-end, que fueron enviados al controller. Entonces acá están los dos números que están siendo registrados en el constructor. Una vez que se registran en el constructor, ya los atributos de instancia tienen valor y van a poder hacerse el cálculo con este método. Muy bien. Entonces lo que tenemos que hacer a continuación para ver el resultado sencillamente es invocar al objeto que acabamos de crear, punto, y mostramos allí el constructor, perdón, el método que devuelve valor, mostrar cálculo. Ahí está. Muy bien. Entonces allí lo que va a suceder es lo siguiente. Estoy invocando al objeto que acabo de crear. Ese objeto está llamando al método de instancia que devuelve valor y él está retornando los resultados y los resultados se van a ver en el terminal.
Muy bien, entonces para que tengan claro, este es un método de instancia que devuelve valor. Muy bien. Ahí está. Lo ejecutamos y vamos a ver el resultado. Muy bien. Vamos a ver que aparezca el resultado aquí. A ver, un ratito que termine de leer. Entonces acá vamos a ejecutar. Ah, perdón. Aquí está faltando. Pues, ¿por qué no lo muestra? Porque tenemos que ponerle el SOUT para que se pueda visualizar ahí el método. Muy bien. El SOUT para que pueda visualizarse en la consola. Entonces aquí le damos Run Java y ahora sí nos muestra. Ahora sí nos está mostrando aquí 25. Muy bien. El valor de este objeto es 25. Acá está, marcado con color rojo, que es la suma de los dos números, 10 más 15, que es este método que está aquí. Muy bien. Entonces, lo que ha sucedido, recapitulando rápidamente, hemos creado aquí dos atributos de instancia que no tienen valor. Ellos se han valido del constructor para tener valor. Los valores de dónde han sido extraídos de el controller que está aquí, pasándole los dos números que vemos aquí. Una vez que le pasaron los números, ¿okay? Ya se alimentaron los atributos de instancias y el método de instancia que devuelve el valor ahora sí tiene información. Una vez que tiene información, es invocado aquí en el objeto y el objeto muestra el contenido en el terminal. Bien, entonces de esa manera hemos resuelto de forma simple este ejemplo que hemos visto aquí. ¿Correcto? Acabamos de resolver el ejemplo que acabamos de ver. Muy bien, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos esto, chicos. Vamos a volverlo a abrir. Acá está. Lo que hicimos ha sido ingresar dos números y que nos devuelva una suma. Cuando aprendamos condicionales en el siguiente video, vamos a ver cuando yo pulse cualquiera de estos botones, si yo pulso 1, sumar, si pulso 2, restar, multiplicar o dividir. Eso lo vamos a aprender en las condicionales. Muy bien, entonces ya vimos cómo funciona un atributo de instancia, hemos visto cómo funciona un constructor, hemos visto cómo funciona un método de instancia que devuelve valor, hemos creado un objeto y hemos mostrado la información en el terminal. Bien, entonces ya tenemos todos los elementos que conforman una clase. Atributo de instancia, constructor, método de instancia, atributo de clase y método de clase. Muy bien, en el siguiente video haremos un ejemplo un poco más detallado para poder entenderlo mejor. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado, denle like y compartan. Muy bien, entonces hasta la siguiente sesión que va a ser prontito el video. Muy bien, chicos. Cuídense y vamos a estudiar.